Muy buenas tardes, alumnos del noveno grado, ¿cómo están? Les saluda la profe Romina. El día de hoy estaremos desarrollando un nuevo contenido en la disciplina de formación ética y ciudadana. Para ello me gustaría que saquen sus folletos y veamos la lección número 14. Bueno, observemos estas imágenes que tenemos en pantalla. Tenemos dos planteamientos aquí, ¿verdad? Primeramente vamos a mirar un poco lo que la señora le está diciendo a este señor, ¿verdad? Le dice, por favor, Carlos, ve a pagar los impuestos ahora, pues hoy es la fecha en que vencen. Le contesta, bueno, señora, ahora mismo voy. En la siguiente escena vemos que le dice Carlos, mira, hoy es la fecha de vencimiento para pagar nuestros impuestos. Y le contesta la señora, y bueno, ya lo pagaremos otro día. Hoy no hay tiempo de hacerlo. Vamos a identificar un poco esta situación que plantea este gráfico, ¿verdad? ¿Cuál de ellos será que es la decisión correcta? ¿Será que la decisión es que tiene que ir a pagar en el día del vencimiento su impuesto o debe esperar a ir a pagar cualquier otro día? No, ¿verdad? La correcta sería de que vaya a pagar en fecha. ¿Por qué? Porque es una obligación que tenemos. Por eso nuestro tema de hoy es obligaciones e infracciones tributarias. ¿Qué pasa si es que vamos a decir nosotros, los contribuyentes, no hacemos y no pagamos nuestro impuesto al día, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? Porque hay un calendario de pago en donde siempre se fija una fecha para que el contribuyente pueda abonar su impuesto. Y esto también, vamos a decir, tiene una sanción si de repente no se realiza en fecha indicada. Bueno, por ello vamos a estar un poco mirando nuestro material, primeramente donde dice obligaciones e infracciones tributarias, ¿verdad? Los contribuyentes, ¿verdad? Las personas contribuyentes tienen la obligación con el Estado que deben ser cumplidas en un plazo convenido. Vamos a decir que estos impuestos se pagan y recibe la denominación de ingresos públicos y contribuyentes, que la persona paga su impuesto en un plazo establecido, ayudando de esta manera al Estado. ¿Por qué decimos que le ayuda de esta manera al Estado? Porque gracias a que se paga eso, por ejemplo, es fundamental para que se pueda cumplir con los proyectos y lograr los objetivos que tiene el Estado. Con el dinero que se paga y que se recauda de los impuestos, ¿qué hace? ¿Qué se hace con esa paga de los contribuyentes? Ya sea se materializan las obras de toda la ciudadanía, ¿verdad? Todo lo que la ciudadanía disfruta, como por ejemplo los caminos, los puentes, brindar asistencia médica, sanitaria, todo eso gracias a que que el contribuyente realiza su pago, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar un poco donde dice obligaciones del contribuyente. ¿Cuál es lo que es la obligación que tiene el contribuyente? Entre las obligaciones, por ejemplo, se encuentra el cambio de información de personas jurídicas que en todos los casos se debe presentar, ¿verdad? Presentar un formulario, una copia de DCI autenticada, una copia de denominación, cambio de socios, ¿verdad? Comunicar un poco el cambio de domicilio si de repente hay, ¿verdad? Si de repente se mudó de domicilio, tiene que comunicar, ¿verdad? Documentar todas sus ventas, sus prestaciones de servicio y respetar la vigencia del timbrado, ¿verdad? Así como ya les había dicho que debe respetar los días de pagos de impuestos. Como ya les dije, hay una fecha establecida y fija de los contribuyentes, ¿verdad? Que ellos deben de pagar eso, ¿verdad? Y vamos a decir que todo esto muchas veces se obtiene de los productos que se pagan y se dividen otra vez en porcentajes. Bueno, esto, por ejemplo, el registro único de contribuyente, por ejemplo, es el número identificador de la cédula tributaria. Para entender un poquito, dice infracciones tributarias. ¿Qué pasa? Es importante que se actualicen los datos en la administración tributaria.
¿Qué pasa si no se actualiza? Es considerada ya como una infracción tributaria. En caso, por ejemplo, ¿en qué caso se comete una infracción? En caso, por ejemplo, de que un contribuyente incumpla con sus obligaciones. ¿Y qué hace el Estado? El Estado le puede exigir el pago de los impuestos a través de las oficinas recaudadoras correspondientes. Es por eso que es importante el pago en fecha. Bueno, hablamos un poquito de las facturas. ¿Qué es lo que es la factura? Es un documento creado para respaldar el crédito fiscal del IVA. Esto se debe utilizar en las transacciones realizadas entre los contribuyentes del IVA y en las operaciones de exportación. ¿Qué es lo que permite? Respaldar el crédito fiscal del IVA y costos, así como los gastos de impuestos a la renta. Por ejemplo, cuando identifican al comprador con RUC y nombre o razón social. Cuando nosotros nos vamos de compras, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, con nuestros padres, ¿verdad? Y van a pagar en la caja, ya sea en supermercados, en farmacias, en todos lados donde uno se va, hasta en los puestos de salud, ¿verdad? En las clínicas, vos te vas y te dice con nombre, te dice, ¿verdad? O pásame tu RUC, ¿verdad? Siempre te pide, si es que de por ahí te va a hacer una factura legal, ¿verdad? Entonces nosotros ya estamos aportando ahí, vamos a decir, como contribuyentes. Bueno, luego dice motivo de baja de documentos preimpresos. ¿Cuándo uno puede tener un motivo de baja? Por ejemplo, cuando los timbrados no son utilizados, deberá ser dados de baja dentro de los 10 días hábiles. En que cuando, por ejemplo, puede ser que ya uno no utilice, cuando, por ejemplo, ya venció ya la vigencia del timbrado, porque tiene también una fecha, si hay una modificación de los datos, por ejemplo, si se cerró el establecimiento, ya sea algún negocio que haya tenido, ya no tiene, ¿verdad? Por ejemplo, cancela su RUC, se le robó la factura, se le extravió, ¿verdad? Algún error de impresión, entonces de esa manera entonces no puede ser utilizada y es dado de baja, ¿verdad? Bueno, luego dice documentos que deben ser timbrados. ¿Cuáles son los documentos que deben ser timbrados? Vamos a mirar un poquito cuáles son esos documentos y qué es lo que es también el timbrado. El timbrado, por ejemplo, es un documento que consiste en una clave numérica de 8 dígitos generada automáticamente por el sistema electrónico. ¿Y qué debe tener estos documentos? Comprobante de venta. Esto acredita la venta de bienes de prestación o de servicios. También debe tener documentos complementarios. Por ejemplo, son aquellos que relacionados con comprobantes de venta. Luego está el comprobante de retención, que documentan la retención de los impuestos. Y por último, notas de remisión, que respaldan el traslado y el almacenamiento de mercaderías. Muy bien, vamos a mirar un poco por qué lo que es importante formalizar la economía en un país. Nosotros nos damos cuenta de que de todo punto de vista, la formalización o legalización de todas las actividades económicas de un país tiene consecuencias positivas para toda la sociedad. ¿Por qué? Porque se le brinda una seguridad a las personas. Todo lo que se compra, todo lo que compramos, todo lo que vendemos es legal. Es decir, por ejemplo, que no es introducido el contrabando. Como habíamos dicho en la clase anterior, en el contrabando, por ejemplo, cuando hay cargamentos de mercaderías, ¿verdad? Que pasan así sin tener un documento legal, por ejemplo, sin tener las facturas. En este caso, por ejemplo, no tiene factura, si de por ahí no tiene factura legal de su compra. Esto no es legal, ¿verdad? No es legal. Entonces, cada obrero recibe el pago justo por su trabajo, además de poseer ya un seguro social, estabilidad laboral, y el Estado sí puede intervenir lo recaudado. Por ejemplo, en mejorar las obras, como ya les había dicho, ahora las infraestructuras de las regiones, salud y educación. Por eso que es muy importante la formalización de esto en el país. Bueno, vamos a mirar un poco nuestro ejercitario donde dice primeramente, leo las propuestas y luego completo con falso o verdadero según sea falsas o verdaderas, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, en el número 1 dice, los contribuyentes están obligados a pagar impuestos. Claro que sí, estamos obligados a pagar impuestos, entonces es verdadero. Y vamos a ir realizando de esa manera. Por ejemplo, en el C dice, los ingresos públicos se obtienen por mercancía vendida. Y es falso, ¿verdad? No se obtienen por mercancía vendida. Aquí, por ejemplo, no te pide justificar, entonces nosotros vamos a poner nomás ahí
¿Falso o verdadero? Bueno, en el número 2 dice completo el esquema. El Estado interviene, el Estado invierte el aporte de los contribuyentes. ¿En qué el Estado aporta, por ejemplo? O sea, ¿en qué invierte el Estado? Habíamos dicho de que invierte en qué. En salud, en educación, electricidad, servicios de agua potable, construcciones de puentes y más, ¿verdad? Entonces eso vamos a ir completando en estos cuadros. Luego dice también ahí abajito, contribuyente. ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos como contribuyente? ¿Qué debemos de hacer, verdad? Como hablamos ya de pagar impuestos al día, ¿verdad? Todo eso en la fecha fijada. ¿Y qué pasa si por ahí no se cumple? Hay infracciones. ¿Y cuáles son esas infracciones? Y por último dice, con ayuda de mi familia escribo acerca de la importancia de pagar al día los impuestos. ¿Por qué debemos de pagar al día los impuestos? Y por hoy concluimos la clase. Cualquier duda, cualquier consulta, estoy en línea. Entonces vamos a estar en contacto, ¿verdad? Que tengan una buena tarde. Nos vemos en la próxima clase.